Disculpe, señor, ¿hay algún problema? La voz, aguda y cargada de impaciencia, atravesó el murmullo del majestuoso vestíbulo del hotel. El capitán Kyle Evans, con su uniforme de gala de la Infantería de Marina, una sinfonía de azul medianoche y escarlata, permanecía en una postura tan rígida que parecía tallada en piedra. Sus medallas, un pulcro bloque de colores sobre su pecho, brillaban bajo las lámparas de araña de cristal. Flanqueado por dos marines más jóvenes que reflejaban su inmovilidad, dirigió su pregunta al anciano que estaba de pie frente al mostrador de facturación. James O'Donnell, de 86 años, no se giró de inmediato. Parecía estar escuchando un sonido que solo él podía oír, un eco lejano de otro tiempo. Vestía unos sencillos pantalones caqui y una chaqueta de cuero desgastada, de esas que se habían adaptado a su dueño durante décadas de uso. Su nieta Lily, una joven de 20 y pocos años, le puso una mano protectora en el brazo. No, capitán, no hay problema, dijo con voz brillante pero tensa. Solo nos registramos. Mi abuelo fue invitado al baile de esta noche. La mirada del capitán Evans se desvió del rostro curtido de James al cuero descolorido de su chaqueta, deteniéndose en un pequeño parche circular en la manga. Estaba tan desgastado que la imagen era casi indescifrable. Una leve sonrisa burlona asomó a los labios del capitán. ¿Invitada? Este es el baile de cumpleaños del Cuerpo de Marines, señorita. Es para el personal en servicio activo, los veteranos y sus invitados registrados. Debemos mantener la entrada despejada. Habló con la paciencia condescendiente y cortante de quien explica un concepto simple a un niño. James finalmente se giró, sus ojos, de un azul claro pálido. Al encontrarse con los del capitán, eran tranquilos, observadores, y tenían una profundidad que parecía absorber la intensa luz del vestíbulo sin reflejarla. No dijo nada. Su silencio contrastaba marcadamente con la energía fresca y oficiosa del capitán. Parecía irritar a Evans, quien lo interpretó no como dignidad, sino como la lenta confusión de la vejez. Señor, voy a necesitar ver algún tipo de identificación. Y su invitación, exigió Evans, con la voz endurecida. Los dos marines jóvenes cambiaron de postura, su propia incomodidad era una sutil onda en sus formaciones perfectas. Por supuesto, dijo Lily, rebuscando en su bolso. Lo tengo aquí mismo. Se llama James O'Donnell. Fue invitado del general Morrison. La mención del nombre del comandante de la base hizo que Evans se detuviera un momento, pero su arrogancia se reafirmó rápidamente. Aceptó la invitación que le ofrecía y apenas la miró. O'Donnell, repitió, saboreando el nombre y encontrándolo anodino. No recuerdo ese nombre de la lista del general. Mentía, pero su autoridad era la única verdad que importaba en ese momento. Una pequeña multitud había comenzado a formarse. Los invitados, con sus trajes de noche y uniformes de gala, se detuvieron camino del salón de baile. Su curiosidad aumentó con el enfrentamiento. La tensión en el vestíbulo se hizo palpable, una tensión en el aire. Los susurros eran como el crujido de hojas secas, atrayendo cada vez más la atención. James permaneció inmóvil, con la mano apoyada ligeramente en el mostrador de facturación. Su presencia era una isla silenciosa en un mar de creciente hostilidad. Evans insistió, envalentonado por el público. Vio a un anciano fuera de lugar, una reliquia que enturbiaba la pulida grandeza de su moderno cuerpo de marines. ¿Cuál era su unidad, señor O'Donnell? ¿Sirvió en el embalse de Chosin? Seguro que tiene muchas historias. Quizás pueda contarlas en otro lugar. El insulto fue sutil, un desprecio por toda su experiencia vital, envuelto en una apariencia de sugerencia cortés. El rostro de Lily se sonrojó de ira. Mi abuelo sirvió, tiene todo el derecho a estar aquí. Todos sirvieron, señorita,
replicó Evans con voz serena. Pero este evento es para un calibre específico de militar. No podemos permitir que cualquiera entre de la calle diciendo ser un héroe de guerra. Señaló con desdén la chaqueta de James. Sin uniforme, sin cobertura, sin identificación. Por lo que sé, esto es solo una actuación. La humillación era una fuerza física que oprimía a Lily, dificultándole la respiración. Sin embargo, James parecía impasible. Su mirada se había desviado más allá del capitán, hacia los grandes ventanales que daban a la calle de la ciudad. Era como si toda esta escena, esta humillación pública, fuera una distracción menor, un zumbido en una habitación llena de recuerdos. Esta silenciosa indiferencia enfureció a Evans más que cualquier argumento. Quería una reacción. Necesitaba demostrar su dominio. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de James. Su voz bajó a un tono amenazante. Intento ser respetuoso, viejo, pero mi paciencia se está agotando. Tú y tu nieta tienen que irse de este hotel ahora mismo. Extendió la mano y tocó el parche descolorido de la manga de James con un dedo desdeñoso. ¿Qué se supone que es esto? Un recuerdo de una tienda de regalos. En el momento en que su dedo tocó los hilos desgastados, el aire estéril del vestíbulo del hotel se disolvió. Por una fracción de segundo, la escena se hizo añicos, reemplazada por un destello de memoria sensorial visceral. No era una historia, era una sensación. El rugido ensordecedor de las hélices de los helicópteros sometiendo el aire húmedo de la jungla. El olor acre a combustible de avión y tierra mojada. La imagen de ese mismo parche, nuevo y nítidamente definido, cosido en el lateral de un helicóptero de combate Huey. Mostraba una serpiente enroscada, con los colmillos al descubierto, enroscada alrededor de un rayo dentado. La imagen estaba cargada de energía cinética, una promesa de acción violenta repentina. Entonces, tan rápido como llegó, desapareció. La escena regresó de golpe a los pulidos suelos de mármol y a la multitud que observaba en silencio. El capitán Evans no vio nada. Solo vio el parche descolorido y sin sentido y el rostro plácido del anciano. La desconexión entre la realidad del vestíbulo y la historia oculta del parche era un abismo que solo James podía percibir. Al otro lado del vestíbulo, apoyado en una columna, estaba el sargento de artillería Miller. Era un hombre de unos 50 y tantos, retirado del cuerpo, pero que trabajaba en una segunda carrera como jefe de seguridad del hotel. Había presenciado todo el intercambio y una lenta sensación de asco le había ido creciendo en el estómago. Reconocía a ese tipo. El capitán Evans era un producto reluciente del ejército moderno en tiempos de paz, todo. Política y protocolo, sin comprender los códigos de honor no escritos que realmente mantenían unida a la institución. Vio la postura de Evans, como usaba su rango como garrote contra un civil, y le dio asco. Más aún, reconoció la mirada del anciano. Era una mirada que había visto en los rostros canosos de las leyendas que lo habían entrenado en la isla de París, una quietud serena y serena, forjada en crisoles que Evans ni siquiera podía imaginar. Miller intentó intervenir una vez, dando un paso al frente y carraspeando. «Capitán», dijo. Su voz era un murmullo bajo. «Todo está bien aquí. El general espera al señor O'Donnell». Evans le lanzó una mirada de puro veneno. «Tengo esto bajo control, sargento. Vuelva a su puesto». El uso de su antiguo rango era una estrategia deliberada de poder, un recordatorio de que incluso en la vida civil, Evans era superior. Miller apretó la mandíbula. Sabía que seguir discutiendo solo empeoraría las cosas para el anciano. Evans estaba en un arrebato de poder, y no se le negaría su clímax. Estaba a punto de cruzar la línea, a punto de ponerle las manos encima al veterano o de obligarlo a retirarse.
Miller lo vio venir desde el momento en que el capitán abrió la boca. Le dedicó un leve, casi imperceptible gesto de asentimiento a James, un silencioso mensaje de solidaridad, antes de retirarse a las sombras cerca de las oficinas administrativas del hotel. No buscó la radio para llamar a su propio equipo de seguridad. Esto estaba por encima de su nivel salarial. Esto requería una autoridad diferente. Sacó su celular personal, moviendo el pulgar rápidamente por la pantalla. Marcó un número que no había usado en años, una línea directa que le había dado el ayudante del general para emergencias. Respondieron al segundo timbre. Coronel Henderson. La voz era enérgica, ocupada. Coronel, le habla Gani Miller del Gran Majestic, dijo Miller en voz baja y urgente, de espaldas al drama que se desarrollaba. Señor, tiene que bajar al vestíbulo ahora mismo. Voy camino al salón de baile, Gani. ¿Qué ocurre? Preguntó el coronel con un deje de fastidio en el tono. Hay un incidente, señor. El capitán Evans se enfrenta a uno de los invitados del general. Un caballero mayor. Está armando un escándalo. ¿Evans? Maldita sea. El coronel suspiró. De acuerdo. Yo me encargo. ¿Quién es el invitado? Miller respiró hondo. Se llama James O'Donnell, señor. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El silencio se prolongó, pesado y profundo. La actitud del coronel pareció cambiar por completo, transmitida por la línea telefónica como una repentina y brusca inhalación. Dentro de su despacho de mando temporal en el último piso del hotel, el coronel Henderson se quedó paralizado. James O'Donnell dijo que esperaba oírlo esta noche, o nunca. Gani, la voz del coronel era tensa, toda su irritación anterior se había evaporado y dado paso a una urgencia escalofriante. ¿Dijo James O'Donnell? Sí, señor, ese es el nombre que dio, confirmó Miller desde el vestíbulo. Henderson dejó el teléfono en su base sin decir nada más. Se abalanzó sobre su portátil, sus dedos revoloteando sobre el teclado, abriendo una base de datos de acceso limitado y profundamente cifrada. Escribió el nombre y apareció un único archivo disperso en la pantalla, marcado con la máxima autorización de seguridad. La mayor parte estaba censurada, líneas negras que ocultaban décadas de historia. Pero una línea, bajo la designación, era clarísima: Proyecto Víbora. Henderson sintió que un sudor frío le corría por la frente. Agarró el teléfono de su escritorio y pulsó el botón de conexión directa a la suite del hotel donde el general Morrison se vestía para el baile. Señor, dijo, prescindiendo de toda cortesía. Tiene que venir al vestíbulo inmediatamente. ¿Qué ocurre, Henderson? No puede esperar, respondió la voz áspera del general. No, señor, soy James O'Donnell. El capitán Evans lo está reteniendo en el vestíbulo principal. El silencio del general era aún más profundo que el del coronel. Era el silencio de un hombre que se enfrenta a un fantasma. Llamen a mi equipo de seguridad, ordenó el general, con la voz ahora en un gruñido bajo y peligroso. Que me encuentren en el ascensor de servicio en 2 minutos. Y, coronel, dígale a Evans que no le ponga una mano encima. Dígale que si siquiera le respira mal, acabaré con su carrera personalmente. ¿Me entiende? Sí, señor, dijo Henderson, pero la línea ya estaba muerta. Corrió a buscar su propia cubierta y chaqueta, gritando pidiendo ayuda. Llamen al sargento mayor. Dígale que se trata de Iron Viper. De vuelta en el vestíbulo, el capitán Evans disfrutaba de su aparente victoria. La multitud estaba en silencio. James O'Donnell también. Y la nieta parecía estar al borde de las lágrimas. Había impuesto su voluntad con éxito.
Solo faltaba un último gesto de desdén con la muñeca para expulsarlos. Se acercó a James, su voz un susurro burlón para que todos la oyeran. Mira, viejo, esto ya ha durado demasiado. Ya te has divertido. ¿Quieres jugar a los soldados? Bien. Esbozó una sonrisa cruel y satisfecha que se extendió por su rostro. Estaba a punto de soltar el remate de un chiste que solo él entendía. ¿Te diré algo?, dijo Evan, con la voz cargada de condescendencia. Todo guerrero de verdad tiene un distintivo. ¿Cuál era el tuyo, eh? A ver si lo adivino. ¿Papá? ¿Antiguo? ¿Abuelo? Se rió entre dientes, y los dos marines que estaban detrás de él se removieron incómodos, sin percibir el humor de la situación. Lily abrió la boca para hablar, para gritar, para hacer lo que fuera para acabar con esto, pero James finalmente se movió. Levantó una mano, no para golpearla, sino para silenciarla con suavidad. Entonces levantó la cabeza y, por primera vez, sus ojos azul pálidos se centraron por completo en el capitán Evans. La plácida calma había desaparecido, reemplazada por algo antiguo y duro. Cuando habló, su voz no era la débil y áspera de un anciano. Era tranquila, pero áspera, como piedras rechinando. Era una voz que había dado órdenes en el caos estridente de la batalla y que había sido obedecida sin rechistar. Mi indicativo, dijo James O'Donnell. Las palabras que caían en el silencioso vestíbulo como trozos de hielo eran como una víbora de hierro. Justo cuando la última sílaba salía de sus labios, las grandes puertas dobles del hotel se abrieron de golpe. No se abrieron con suavidad. Se abrieron de par en par con una fuerza disciplinada que exigió la atención de todos los presentes. Una oleada de autoridad palpable inundó el vestíbulo. No era la seguridad del hotel. No era la policía. El general Morrison, un general de 2 estrellas cuyo rostro conocían todos los marines del mando, entró en el vestíbulo. Su uniforme de gala estaba inmaculado. Su pecho, una formidable fortaleza de condecoraciones y medallas ganadas a lo largo de 35 años de servicio. Estaba flanqueado por su sargento mayor, un hombre cuyo rostro parecía tallado en granito, y un destacamento de seguridad compuesto por 4 marines con sus mejores uniformes, moviéndose con la fluida y peligrosa gracia de los profesionales. El vestíbulo, que había estado simplemente en silencio, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral. El aire crepitaba. Todos los huéspedes, todos los marines, todos los miembros del personal se colocaron en una posición de firmes, silenciosa e invisible. El capitán Evans se quedó paralizado. Su sonrisa burlona se desvaneció, su rostro palideció al instante, dejando tras sí una palidez pálida y enfermiza. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Se suponía que el general estaría arriba preparándose para ser el invitado de honor. En cambio, estaba allí, moviéndose por el suelo de mármol con la intensidad concentrada de un misil que se dirige a su objetivo. Pero el general no miró al capitán Evans. No reconoció a la multitud. Ni siquiera pareció notar que estaba en un hotel. Sus ojos, ardientes con una intensidad que aturdió a todos los presentes, estaban fijos en una sola persona, James O'Donnell. Se dirigió directamente hacia el anciano, sus zapatos lustrados producían un rítmico y agudo repiqueteo contra el suelo. Se detuvo a 1 metro de distancia, con el cuerpo erguido como un palo. Respiró hondo y luego ejecutó el saludo más agudo y respetuoso de toda su carrera. No era el gesto superficial ofrecido a un oficial subalterno. Era el profundo reconocimiento que un guerrero le da a una leyenda viviente. Señor O'Donnell, resonó la voz del general, con una fuerza que llenó cada rincón del vasto espacio. Es un absoluto honor, señor.
Mantuvo el saludo, con la mano como un acero rígido en la frente, sin apartar la mirada de James. James, a su vez, lentamente, casi a regañadientes, asintió levemente y cansado. Era el simple reconocimiento de un hombre que ya no necesitaba ceremonias. Solo entonces el general dejó de saludar. Se mantuvo tranquilo, pero la energía que emanaba de él era todo menos relajada. Giró ligeramente la cabeza y su mirada se posó en el petrificado capitán Evans. Evans parecía petrificado. Tenía la boca ligeramente abierta, los ojos abiertos de par en par con un horror naciente y repugnante. El general se giró hacia la multitud, su voz adoptando la cualidad de un profesor de la Academia de Guerra. Para quienes no lo sepan, comenzó, con voz fría y clara. Permítanme darles algo de contexto. No necesitaba notas. Hablaba desde una posición de profunda reverencia. Durante un conflicto que esta nación ha intentado olvidar, hubo misiones que nunca llegaron a los registros oficiales. Misiones en territorio hostil, llevadas a cabo por unidades pequeñas y desmentidas que no existían oficialmente. Estos hombres eran fantasmas. Iban a donde nadie más podía ir y hacían lo que nadie más haría. Sus tasas de bajas eran casi del 100%. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Estas unidades no tenían nombres oficiales, tenían leyendas. Y la más efectiva, la más temida y la más condecorada de estas unidades clandestinas era un equipo de 5 hombres conocido en susurros como los víboras. La mirada del general volvió a James. Este hombre no solo sirvió en esa unidad, la creó, la dirigió, fue el único que regresó a casa. Recibió la cruz por servicio distinguido, 3 estrellas de plata y una cruz de la Armada, otorgada en una ceremonia clasificada tan secreta que el propio presidente no estuvo presente. El general dio un paso hacia Evans, cuyo cuerpo temblaba. Su nombre operativo, el nombre que nuestros enemigos garabateaban en los informes de inteligencia como su objetivo número 1, el nombre que salvó a un batallón entero de marines aislados en el Valle de Aso. Era Víbora de Hierro. Una exclamación colectiva recorrió la multitud. Los teléfonos, que habían bajado discretamente, ahora se alzaban abiertamente, grabando la coronación pública de un humilde rey. Lily miró fijamente a su abuelo, con lágrimas corriendo por su rostro, comprendiendo finalmente el origen de la tristeza silenciosa y la inmensa fuerza que había conocido toda su vida. El general ahora concentraba toda la fuerza desenfrenada de su furia en el capitán Evans. No fue un grito. Fue mucho más aterrador. Fue una destrucción controlada y precisa del orgullo de un hombre. Usted, capitán, siseó, con la voz llena de desprecio, está ahí de pie con un uniforme por el que hombres como este se desangraron. Lleva el águila, el globo y el ancla que él honró de maneras que ni siquiera puede comprender, y los usó para intimidar a un hombre cuyas botas no merece lustrar. Se acercó aún más, hasta quedar a centímetros del rostro de Evans. Confundió su humildad con debilidad. Confundió su dignidad con confusión. Falló la prueba más fundamental de un oficial de la infantería de marina, reconocer la grandeza, especialmente cuando se presenta ante usted sin rango ni fanfarria. Se presentará en mi oficina mañana a las 6. Entregará el mando y tendremos una larga discusión sobre su futuro, o la falta de él, en mi cuerpo de marines. La reprimenda fue tan rotunda, tan devastadora, que una mueca de compasión recorrió a los presentes. Justo cuando el silencio se extendía hasta una longitud insoportable, James O'Donnell volvió a hablar. Puso una mano suave y arrugada sobre la manga almidonada del general. General, dijo, su voz tranquila cortando la tensión. Dejen al chico en paz. El general se giró, su expresión de furia suavizándose al instante en una de deferencia. Señor,
Todos fuimos jóvenes alguna vez, dijo James, su mirada se desvió hacia el destrozado capitán Evans. Todos creíamos saberlo todo. El uniforme es pesado, general. A veces lleva un tiempo aprender a llevarlo con gracia. La sabiduría en sus palabras era simple y profunda. No se trataba de perdón, se trataba de comprensión. Era una lección de un hombre que había visto lo peor de la humanidad y había elegido no ser definido por ello. Mientras James hablaba, una última imagen fugaz emergió. No era de una batalla, sino de su precursora. Un joven James O'Donnell, con el rostro tenso por la presión del mando, sentado en una sofocante tienda de lona iluminada por una sola bombilla desnuda. Frente a él, un compañero soldado, un chico de no más de 19 años, cosía cuidadosamente a mano la insignia de la serpiente y el rayo en la chaqueta de James. ¿Cómo deberíamos llamarnos, teniente?, preguntó el joven soldado, su voz apenas un susurro. Los altos mandos del ejército. Simplemente nos llaman el activo. El joven James bajó la mirada a un mapa cubierto de círculos rojos, cada uno una trampa mortal. Dicen que se supone que debemos atacar de la nada, dijo, su voz baja y decidida. Con la velocidad de un rayo y el veneno de una serpiente. No nos verán venir. Golpeó el parche. Seremos las víboras. El nombre no nació de la bravuconería. Era una simple y sombría declaración de propósito. Una promesa de lo que se convertirían para sobrevivir. Las repercusiones del incidente en el majestuoso vestíbulo fueron rápidas y de gran alcance. Los videos tomados por los espectadores se hicieron virales, aunque la oficina del general trabajó incansablemente para borrar el nombre y el rostro de James O'Donnell de los clips públicos, brindándole la privacidad que se había ganado 1000 veces. El capitán Evans fue, como se prometió, relevado del mando. No fue dado de baja, pero su reasignación fue una lección de humildad. Se le encomendó desarrollar y dirigir personalmente un nuevo programa de entrenamiento para todo el comando, centrado en el comando. La historia de las unidades de guerra especial y la importancia de mostrar respeto a los veteranos de todas las épocas. Fue una penitencia diseñada para construir, no solo para castigar. El cuerpo de marines emitió una disculpa pública formal, no a James por su nombre, sino a todos los veteranos que alguna vez se habían sentido invisibles o infravalorados. Para James y Lily, la vida volvió a su ritmo tranquilo. El baile había sido maravilloso, con el general escoltando personalmente a James como el verdadero invitado de honor de la noche. Pero la fanfarria no era lo que James buscaba. Era más feliz en las rutinas sencillas de su vida. Unas semanas después, él y Lily estaban sentados en su mesa favorita de un restaurante local, un lugar con asientos de vinilo desgastado y un reconfortante aroma a café y tocino. La campanilla de la puerta sonó y entró un joven vestido de civil. Se quedó indeciso un momento, observando la sala. Era Kyle Evans. Vio a James y se quedó paralizado, su rostro era una compleja mezcla de vergüenza, miedo y algo más, un profundo e incierto anhelo. Dudó, claramente en conflicto consigo mismo, antes de dar un paso vacilante hacia su mesa. Lily se tensó, dispuesta a defender de nuevo a su abuelo, pero James se limitó a observarlo acercarse, con una expresión indescifrable. Evans se detuvo en su mesa, con las manos hundidas en los bolsillos. Evitaba mirar a James a los ojos, concentrándose en el salero. Señor, empezó con voz áspera y tranquila, señor O'Donnell. Solo quería decir. Se quedó callado, las palabras de disculpa que seguramente había ensayado cientos de veces le fallaron. Eran insuficientes. James no lo presionó. No exigió una disculpa. En cambio, miró al joven que había intentado humillarlo y vio más allá de la arrogancia, la desolación subyacente.
Simplemente señaló con la barbilla el asiento vacío al otro lado de la cabina. Siéntate, hijo, dijo James O'Donnell con voz tranquila y firme. El café está bueno aquí. Háblame de ti. La historia de Iron Viper es un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre llevan su grandeza a flor de piel. El valor más profundo suele ser el más silencioso. Si te conmovió esta historia de coraje y humildad, dale, me gusta, a este video, compártelo con otros y suscríbete a Better en Valor para ver más historias que honran a los mejores de nuestra nación.